Hola a todos, muy buenas noches. Nuevamente aquí reunidos con todos aquellos que se están conectando en esta noche. Qué gozo, qué privilegio poder contar con cada uno de ustedes esta noche. Aquellos que se están conectando, le damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ellos. Priscila, que ya se acabó de conectar. Cada uno de nuestros hermanos que han estado pendientes de todos nuestros devocionales, de lo que hacemos cada noche. Y qué interesante poder estar hablando de algo que es importante para nosotros, para lo que hacemos, para lo que vivimos, y es poder hablar tranquilamente, sin problemas, la palabra del Señor. Ese es un gozo que todos tenemos en esta noche, entonces es un privilegio para todos los que estamos conectados. Y empezar en esta noche, doy un poquito acá revisando algunos de los correos que están llegando, nuestros hermanos que se están conectando, entonces estaba un poquito mirando el tema. Bien, mis hermanos, esta noche vamos a tocar un tema muy relacionado con lo que veníamos hablando en la noche anterior. Ustedes recordarán, anoche precisamente estamos hablando de un tema muy complicado para el pueblo de Israel. Los que estuvieron conectados, que están con nosotros, anoche hablamos un tema especial en el libro de Jueces. Y el libro de Jueces nos relataba algunas historias, o veníamos hablando de aquellos personajes que Dios había preparado y separado para darle libertad al pueblo de Israel. Entonces, estamos analizando ese tema y terminamos mostrando un personaje, el cual era Gedeón, y rescatamos algunos valores importantes en el tiempo de Gedeón. Este tiempo es lo importante que era la obediencia. Vimos en Gedeón la obediencia. Vimos también algunos aspectos como ser precavidos, y también vimos el ser humildes. Tres aspectos que vimos de Gedeón. Y queremos entrar en un aspecto que ayer hablamos, de que esta historia no tenía un final feliz, sino que al contrario, la historia terminaba, podríamos decirlo, con carita triste, porque el pueblo de Israel no reaccionó ante estas situaciones. Con el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel duró 7 años, lo nombramos ayer, 7 años en esta situación, hasta que tomó conciencia, buscó a Dios, y ahí otra vez Dios envía a Gedeón para mostrarle algo diferente. No solamente como caudillo, como líder para liberarlo, sino como profeta. Pero después de que Gedeón hace esta tarea, el pueblo nuevamente vuelve otra vez a sus andares, vuelve otra vez a la idolatría. Y de ahí, de todo ese tiempo, ese periodo de Jueces dura casi 400 años. Entonces no es algo que fuera de un día y al otro día pasara, no.
400 años donde el pueblo de Israel está sometido por varios imperios, por varias regiones que lo quieren someter constantemente. Y en medio de toda esa situación hay algo que renace y que muestra esperanza y salvación. Y ese es el texto que vamos a mirar hoy. Realmente pues no lo vamos a leer, yo se los quiero más bien contar para que ustedes sientan también las ganas, el deseo de buscar, de leer. Y este texto nos invita a ver que en este libro hay algo de esperanza y hay algo que nos muestra que en medio de las dificultades y en medio de las crisis es bueno seguir creyendo, es bueno confiar y es bueno mantener no solamente la calma, sino mantener ese deseo permanente de buscar de Dios. Bueno, mis hermanos, en esta noche quiero invitarlos a que vayamos al libro de Ruth. Mientras ustedes lo ubican, el libro de Ruth está después de Jueces, precisamente, está incluido entre ese contexto. Cronológicamente debería estar un poquito más adelante, pero por su condición literaria, el libro de Ruth es más como de sabiduría, entonces si lo llegáramos a organizar estaría mucho más adelante estos libros, pero por su condición en la forma en que fue escrito y por lo que está inserto dentro de Jueces y en ese periodo, entonces lo vemos ahí seguido. El libro sigue Jueces, seguiría Ruth. Entonces este libro de Ruth, como les dije, no lo vamos a leer, son 4 capítulos que tiene Ruth, muy cortico, pero es es un indicio que nos muestra en medio de la crisis, de todo lo que venía sucediendo, de sufrimiento, de estar ellos en la guerra civil, matándose unos con otros. Parece que es como un bálsamo que nos muestra el Señor, porque el libro de Ruth es como ese cuento que todos conocemos, el cuento de la Cenicienta. Si alguno escucha el cuento de la Cenicienta, la historia es de tiene que vivir con su madrastra, con 2 hijastras, perdón, con 12 hermanastras. Y el proceso no es muy bueno porque la situación es mala. Esta chica tiene que hacer el aseo en toda la casa, hacerle los mandados, todo lo tenía que hacer esta Cenicienta a su mamá y a sus hermanas para poderlas tener contentas. Pero un día el rey dice que el príncipe va a buscar casarse o tiene que conseguir una esposa y es así como organizan una reunión y esta reunión les llega a esta familia y la familia muy contenta, entonces la mamá muy contenta organiza a sus hijas para que ellas puedan acceder al baile y Cenicienta también, pues ya conocemos el tema. Cenicienta busca también los medios, cómo llegar a ese baile. Y de ahí en adelante conocemos lo que sucede, ¿no? Ella pierde su zapatilla, de ahí en adelante el príncipe empieza a buscarla y hay un final feliz. Eso es lo que podemos tener como referencia a este cuento, este libro que nos narra la historia de Cenicienta. El libro de Ruth también nos cuenta de una forma como de novela lo que está sucediendo en medio de la crisis que está viviendo el pueblo de Israel. Y es así como podemos ver entonces grandes rasgos en el libro de Ruth. Vamos a encontrar un principio, como en todas las novelas, un nudo, algo de oscuridad, de crisis que se está manifestando en ese momento, pero también vemos que hay un desenlace. Entonces vamos a ver un matrimonio, vamos a ver un hijo y vamos a ver una fiesta, como dice el cuento de Cenicienta, colorín colorado, y este cuento se acabó, comieron perdices y todos fueron felices. Entonces la historia, mis hermanos, de Ruth comienza, como ya les había mencionado, en un tiempo de sufrimiento, una decadencia total, no solamente política, sino una decadencia moral del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba totalmente apartado, dado a la idolatría, al paganismo, y se habían olvidado totalmente de Dios, de ese Dios que los había sacado de Egipto y que los llevaba hacia la tierra prometida y que ellos nunca lograron entender cuál era el propósito de Dios. En ese tiempo entonces también había degeneración,
espiritual por parte del mismo pueblo. Un tiempo de oscuridad, como ya les había dicho, fueron 400 años los cuales el pueblo de Israel tuvo que vivir esta situación. Y en medio de esa situación de oscuridad, también existía otro inconveniente, el cual era que Dios los tenía sometidos, Dios no permitió que este pueblo estuviera sometido por otros por esa misma desobediencia. Entonces, en medio de todo esto, empieza la historia realmente y vamos a ver a un hombre que se llama Elimelech. Elimelech es ese hombre que sale de su tierra y va a vivir hacia los campos de Moab. En estos campos sale Elimelech con su familia, su esposa y sus dos hijos. Es interesante o debemos ponerle un poco de importancia a este hombre porque el texto empieza a narrarnos que Elimelech sale de la ciudad de Belén de Judá y debemos concentrarnos en qué es lo que significa realmente Belén de Judá. Cuando miramos el significado, Belén significa que es de pan y Judá quiere decir alabanza. Entonces Elimelech estaba saliendo de una casa de pan, de alabanza, donde tenía todo. Algo pasaba por la mente de Elimelech, quería salir y quería ir a buscar otros sitios, otros horizontes, y se fue hacia las tierras de Moab. Esto nos muestra una analogía muy parecida al tema de el hijo pródigo. Cuando miramos el hijo pródigo pide a su padre que le entregue parte de su herencia o lo que le corresponde de su herencia porque quiere ir a conocer otros sitios, quiere vivir la vida. Quizás esto le estaba pasando también a Elimelech. Pero al dejar esas cosas, el hijo pródigo dejó todo lo que tenía, el bienestar, la comida, la seguridad, todos estos beneficios que tenía los dejó para ir a conocer un mundo. Pero ya de ahí en adelante vemos que el hijo pródigo tiene que pasar por dificultades, comer parte de la comida de los cerdos, reflexionar acerca del tema. Esto le pasó también a Elimelech, parte de su familia, que empieza a contarnos la historia de ahí en adelante. Elimelech, entonces al salir a las tierras de Moab, se lleva a su esposa y su esposa se llama Noemí. El significado de Noemí quiere decir placentera y el significado de Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Lo que vemos ahí es que es una familia que era muy, no tanto religiosa, sino una familia como especial, por el momento en que salen de la ciudad de Belén, una ciudad que le estaba dando muchas garantías, beneficios, y salir esta familia con el nombre de Dios es mi rey y con su esposa que es placentera, pues muestra una familia como muy, muy chévere, como para poder tratarla, se ve como muy allegada. De ahí en adelante, entonces ellos parten con sus hijos, pues sus hijos también tienen unos nombres muy interesantes, uno se llamaba Malón, otro se llamaba Kelión, y sus nombres también son muy significantes y particular para la historia que nos muestra el libro de Ruth. El significado de ellos, de Malón, era enfermo, y el significado de Kelión era enclenque. Ahí tienen ustedes, mis hermanos, y si esperan tener hijos próximamente, poderles poner estos nombres. A uno pues, le pueden poner enfermo, al otro enclenque, si es que les llama la atención. Son nombres bíblicos, entonces no hay problema. Pero lo que vamos a contrastar es el tema. De aquí en adelante, lo que Dios hace es que Dios parece que nos coloca en la misma situación. Estamos viviendo momentos de crisis, que estamos en casa, pero parece que es como la misma situación. Nosotros deberíamos dar gloria a Dios por las cosas que estamos viviendo en casa. Tenemos todo a nuestra merced, tenemos alimento, tenemos la satisfacción de poder conectarnos a través de nuestros hermanos, disfrutar de un televisor, disfrutar no solamente de la palabra del Señor,
y estamos todos confiados, pero muchas veces descuidamos eso, no lo apreciamos y queremos salir de ahí, queremos buscar otras cosas, desobedecer, como le pasó también a Jonás, no le gustaba lo que tenía, quería desobedecer, irse a otro lado, y a veces nos pasa eso, que cuando tenemos privilegios, cuando tenemos garantías, nos sentimos incómodos con aquellas cosas que tenemos. No disfrutamos de ese descanso que a través de esta pandemia podemos tener, de relajarnos en nuestra casa. Cuando ya estamos otra vez trabajando, cuando lleguemos a reactivarnos en todas nuestras actividades, quizás añoremos otra vez tener esos días de poder descansar, de poder reflexionar. Y esto posiblemente le pasó a Elimelech y a su familia. Ellos fueron castigados. Elimelech y sus hijos. Primero muere Elimelech, queda viuda Noemí, sus hijos llegan a contraer matrimonio con gente moabita y uno de ellos se casa con una chica que se llama Orfa, el otro se casa con otra chica que se llama Ruth. Y aquí es donde Ruth empieza a entrar en nuestra historia, en nuestro cuento, porque vamos a hablar es directamente de Ruth, qué es lo que hizo, qué significa Ruth para nosotros en nuestro contexto y qué hace de aquí en adelante Ruth. Bueno, mueren también sus hijos y cambia la historia. Ya no es una familia, ya no es un papá, una mamá y dos hijos, ahora son tres mujeres las que aparecen en escena. Estas tres mujeres empiezan una nueva vida, unas condiciones diferentes. Al estar solas y por la cultura que se vivía en ese momento, ellas tendrían que volver otra vez hacia la tierra de Israel. Pero la que tendría que volver era Noemí. Sus nueras, tanto Orfa como Ruth, tendrían que quedarse en la tierra de Moab para poder conseguir nuevamente casarse, tener nuevamente una familia. Aquí es donde empiezan las decisiones. En este momento, Noemí, como cabeza de estas tres mujeres, les da el consejo, les dice que ellas tienen que partir, que tienen que quedarse en la tierra y que ella se va a ir hacia la tierra de Israel, que tomaran la decisión. En principio, las dos deciden acompañar a Noemí. Más adelante entonces vuelve otra vez, reflexiona Noemí, les dice que no es justo con ellas, ella no tiene parientes con quien casarla en este momento, no tiene hijos, y que les pregunta si ellas desearían esperar a que ella se casara, tuviera hijos y que ellos crecieran para esperarlos. Entonces no quiere atarlas con esa condición, más bien las deja libres para que ahí vayan ellas rehacer su vida. Tanto así que Orfa es que decide apartarse de ellas, quedarse ahí en esa tierra. Noemí con Ruth continúan el camino hacia Belén de Judá y aquí entonces podemos encontrar un contraste muy especial. ¿Recuerdan el nombre de Orfa? Ella era sierva y Ruth, como le habíamos dicho, su nombre es hermosura. Pero el contraste que vemos aquí es el mismo contraste que podemos encontrar en los creyentes. Pero cuando vemos ese contraste, quiero aclarar que hay creyentes que son sinceros con lo que viven, con lo que hacen, y hay creyentes que son solo de fachada. Entonces este creyente posiblemente era Orfa, que en su momento de decidir continuar el camino, exclama, llora, sufre por la despedida, pero se aparta totalmente de esta familia que habían conformado. Un creyente que genera un buen arrepentimiento, lo vemos en la vida de Ruth, esa persona que no siendo de la familia o del perteneciente a la tribu de Israel, eh, empieza a creer, empieza a mirar las costumbres, sus eh, religión, cómo la manejaban, entonces ella empieza a creer y a seguir. Y esta mujer empieza a seguir los pasos de Noemí y vemos el contraste, como una mujer es decidida, empieza a caminar y el contraste que nos quiere mostrar el libro de Ruth referente a cómo ve a los creyentes. Creyentes que quizás conocen la palabra del Señor, han asistido de pronto a una iglesia, viven, pero no lo sienten directamente y se apartan del Señor
mostrando dolor, quizás, o de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, pero no tienen una relación permanente, que es diferente con aquel creyente que busca realmente la palabra del Señor, que le sigue constantemente y que a través de seguirle muestra parte de esa fidelidad continua como lo mostró Ruth en esta parte, en este episodio. Tres mujeres que iban caminando, una decide quedarse, no quiere continuar, pero la otra sigue fiel al camino, sigue fiel a su suegra y quiere seguir, no importa lo que vaya a suceder en Israel. Ya más adelante vamos a entender qué pasaba, las condiciones con las cuales iban a llegar estas dos mujeres al pueblo de Israel. Ok, entonces Noemí, eh, ella sí sabía que tenía un pariente. Y allá cuando llegan a Israel, ellos están en medio de la pobreza, siendo personas que llegan de otra ciudad. En el caso de Ruth, ella es extranjera en el pueblo de Israel y aparte de eso está en la pobreza total. Tanto así que les toca recurrir a salir a recoger lo que dejan en las siegas, en las semillas de los campos de trigo, empiezan a recoger. No importa a Ruth lo que tiene que hacer, no solamente por sostenerse ella misma, sino por sostener a su suegra, empieza a salir. Así que un día de esos recorre los campos, llega a una tierra que Noemí conocía muy bien, y Ruth entra a esa tierra a recoger las migajas que quedan. El pariente de Noemí, o el hermano posiblemente de Elimelech, se llama Boz. Y Boz entiende muy bien el mensaje o conoce muy bien la escritura y las leyes y sabía que era permitido que personas tanto como extranjeras y como pobres podrían entrar a recoger las migajas que quedaban allí en sus campos. Pero hay algo particular, es que Boaz empieza a mirar con ojos diferentes a Ruth. Y ahí es donde empieza a mostrarse una relación. Y Noemí también entiende que como madre tenía que dejar también un poco libre a la vida de Ruth, dejarla que ella pudiera emprender un nuevo rumbo, casarse nuevamente. Y entendiendo también las leyes que tenían, le permite que Ruth pueda acercarse a vos. Entonces ella le propone que esa noche se acercara a él, le dice cómo acercarse, dice que le muestre en ese tiempo las mujeres en las que tenían que mostrarse ante el hombre con ciertos rituales para darle a entender que ella quería casarse con él. Tanto así que vos posiblemente ya conocía el contexto por lo que le habían dicho sus empleados, sus esclavos en el servicio, por lo que le han comentado de quién era ella, con quién había venido, y vos había como que investigado acerca del tema y conociendo también la ley, sabía que había otra persona que lo podía reemplazar a él. Y en este sentido, quiero enfocarme en que en ese tiempo del Antiguo Testamento, cuando las mujeres acudían, que eran viudas o quedaban sin marido, ellas acudían a un pariente cercano al cual denominaban como redentor. Esa era la persona que podía brindarles ese salvavidas para ella volver otra vez a tener una vida social activa. Entonces podemos encontrar aquí que en nuestra condición actual también nosotros tenemos ese salvavidas. Y ese salvavidas es Jesucristo. Jesucristo es nuestro redentor, en el cual nosotros podemos confiar en medio de la crisis, en medio de las situaciones. Tanto para Ruth, vos era un hombre que era rico, era poderoso, que tenía muchos argumentos para poder ser ese redentor frente a Ruth. Hoy que nosotros vivimos también esos tiempos, podemos decir que Jesucristo es totalmente nuestro redentor. Él suple todas nuestras necesidades económicas, sociales, de todos los aspectos. Él cumple todas nuestras necesidades. Pero de ahí en adelante vos, como les que venía comentando, se dio cuenta de que había otra persona. Entonces, primero
le dice que no es posible quebrantar la ley, que hay otra persona que le puede servir de redentor, y entonces llegan a la conclusión de que se tienen que encontrar, ponen testigos de por medio, él invita a una serie de personas que están ahí alrededor trabajando en la hacienda y le habla, les pone la situación, le dice esta mujer es la que Noemí trajo, por tanto a Noemí le corresponde una parte de la heredad de Elimelech y ellos quieren vender esa parte que si estaba dispuesto a tomar o a comprar esas tierras. Esta persona dice que sí, que él quiere comprarlas, pero la condición de comprar parte de esas tierras era que tenía que casarse con Ruth. Él dice que estaba en una zona, una situación que no era conveniente para él y se declara impedido de hacer este, este negocio, por decirlo así. Entonces le da la vía libre a vos para que él pueda acceder a casarse con Ruth. Entonces de ahí en adelante ya empezamos a ver, como en el cuento de la Cenicienta, que todo parece ya encajar y ir acorde. Vos y Ruth se casan, posteriormente se hace una fiesta grande, tienen un hijo y ese es, digamos que, el final de la historia. Una historia que sí termina en felicidad en medio de la crisis que estaba viviendo. Y esto nos lleva a compararnos o a tener un elemento muy, muy claro frente a la actualidad que nosotros vivimos. El tema de Ruth narra esto había, donde había muerte, donde había y donde había soledad. Posiblemente lo estemos viviendo. Hambre quizás podamos llegar a tener y no solamente estamos hablando de nosotros, si uno mira noticieros, vemos departamentos, municipios donde ya está escaseando comida, personas que están saqueando los vehículos porque los recursos del gobierno no están llegando o no están alcanzando. Entonces, ese contrasta con nuestra actualidad, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Muerte, obviamente, muchas vivieron durante ese tiempo de jueces, masacres, torturas. A través de este tiempo, obviamente, estamos viviendo la misma situación. Europa ya lo está padeciendo, nosotros quizás no con casos muy altos, pero ya tenemos eh, el tema, lo conocemos muy bien. Dolor, obviamente, aquellas personas que son cercanas a las personas que están muriendo, que están viviendo la enfermedad, eh, el dolor, si llega a fallecer en estos días, no, el acompañamiento no va a ser igual, no se les permite acercarse, lo solo va a llevar una o dos personas a despedirse y ya no más. Entonces, el compartir ese dolor que vivía, soledad, lo podemos también experimentar. Aquellas personas que hoy se encuentran solas en sus casas, eso no es un buen aliento, pero sí amamos y pedimos en oración para que el Señor pueda estar acompañándoles en este momento. Contrasta con la historia, porque Noemí nos muestra que en medio de toda esta situación Dios provee. No los dejó pasar por hambre, sino que provee. Y es lo que hablábamos. Dios es nuestro redentor y Él nos está proveyendo en todo momento, en las situaciones difíciles. Personas que quizás dependen de un trabajo que es necesario para nuestro crecer constantemente, pero el Señor suple esa necesidad y vemos que Él lo hace de una manera efectiva en medio de nosotros. Muerte, pues también, porque vamos a salir y somos gloriosos, vamos a tener vida. Aquí en, en el libro de Ruth, esa idea de esperanza que le dio el Señor a estas mujeres, que en medio de su situación social, donde se iban hacia el fondo, el Señor las restaura y las transforma nuevamente, les permite otra vez entrar en la sociedad, ser restauradas y reconocidas como las mujeres del pueblo de Israel. Dolor, pues
ese dolor que vivió el pueblo de Israel, pero lo vamos a transformar nosotros en gozo. Nos gozamos hoy en día porque el Señor nos permite estos tiempos de descanso, porque nos permite estar unidos, no solamente como hermanos, sino estar unidos a través de la Escritura, conocerle más a Él, entender más esos propósitos que Él tiene. Entonces, son los elementos que podríamos rescatar. Una familia que Dios lleva y sobre esa situación nos la va transformando. ¿Sí? En medio de las dificultades, Dios trae esperanza a cada uno de nosotros. Entonces, un llamado muy especial a tener esperanza, a poder reconfortarnos los unos con otros. Y como ayer hablamos de algunas características especiales, no podemos olvidar que hoy podemos mencionar tres características más de esta mujer que es Ruth. Ruth eh, tiene una característica que es su espíritu, y su espíritu es servicial. Quizás nosotros también lo tenemos, pero no sabemos en qué tamaño. Conocemos a las personas que están a nuestro alrededor y no estamos hablando a nivel eclesial, a nivel de iglesia, sino a nivel general. Debemos de ser personas dadas al servicio, entregadas a poder ayudar, así como lo hizo Ruth. Ruth no desistió, constantemente estuvo con su suegra en las buenas y en las malas, y el Señor trajo esperanza, trajo paz, trajo prosperidad a su vida. Y ese es un buen mensaje que nos deja hoy este texto, de mantenernos serviciales, de mirar qué necesidades tiene nuestro hermano, de estarnos comunicando, de estarnos llamando para ver qué está pasando con cada uno de ellos. Inclusive nuestros vecinos, las personas cercanas que tenemos, qué necesidades tienen ellas y nosotros poder ayudarles en ese sentido. Estamos hablando en ese sentido general, ¿no? No particular, porque en la iglesia podemos encontrar esas personas que trabajan, son dedicadas, pero lo estamos haciendo a nivel general. La lealtad. La lealtad de Ruth fue algo que prevalece y que debe ser también un factor indispensable entre nosotros. Ser leales los unos con los otros. Ruth lo mostró con su suegra, ya lo experimentamos, ya lo conocimos, todo lo que hizo desde que se conocieron de ahí en adelante, siempre la lealtad por encima y la constancia, siempre perseverando, siempre manteniéndose firme, no importaba si había necesidad, salía a sustentarse, eso no solamente ella, sino toda su familia. Entonces, ese es el mensaje que nos deja en esta noche, para que si ustedes los van a ir anotando ahí, recuerden, ya hablamos en primera instancia sobre Gedeón, sus características, la humildad, la obediencia y ser precavidos. Y esta noche hablamos de Ruth, sobre su espíritu servicial, sobre su lealtad y sobre su constancia. Ya llevamos 6 en esta noche y entonces nuevamente, como siempre lo hacemos, esperamos que el texto haya sido de edificación para cada uno de ustedes y orar, mis hermanos, constantemente por la situación que estamos viviendo, porque cada uno de los hermanos a nivel nacional puedan entender la gravedad de esta situación y que puedan acatar las órdenes que da el gobierno, que podamos permanecer en casa. Sé que es difícil porque muchas personas dependen de su propio trabajo para subsistir y necesitan salir, pero que sea también el gobierno y que sea Dios en primera instancia proveyendo cada una de estas necesidades. Voy a leer algunos mensajes que me han escrito, que los tengo aquí. Entonces dice, vamos a orar por aquellos estudiantes en práctica que les han sido canceladas sus contratos. Hemos visto que los estudiantes que están terminando sus carreras y que necesitan hacer prácticas en otras empresas o que se han vinculado a empresas, les cortaron el contrato y no han podido terminar sus prácticas y obviamente pues quedan varados para poder terminar su universidad. Dice que por salud general, por todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o que están en cama, en especial pues damos gracias por la vida de Edilma,
ustedes la conocen, es la tía de Claudita, que ya está mucho mejor, está muy bien, entonces damos gloria a Dios por esta situación. La economía en general de todos nuestros hermanos, sabemos que tenemos hermanos que dependen de sus trabajos, pero sabemos también que es Dios quien les suple, que es Dios quien administra todos estos tiempos y que no nos deja. Él siempre está constantemente con nosotros. A pesar de la dificultad, trabajo en varios hogares y que el Señor sostiene. Bien, mis hermanos, entonces nuevamente yo les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, amado Rey y buen Dios, damos a ti infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tu espíritu también de servicio se vea reflejado en medio de nosotros, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias porque tu provisión siempre está en medio de las dificultades, en medio de nuestras necesidades, Señor. Tú siempre suples todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Somos tus hijos amados y por lo tanto tú nos das, Señor. Tú nos cuidas en todo momento. Gracias, Señor, porque es un privilegio pertenecer a tu familia, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que quizás están en medio de situaciones difíciles, Señor, para que también tu provisión pueda alcanzarles. Te pedimos por esa dirección que tú tienes que dar a nuestros gobernantes, Señor, para que en medio de la crisis puedan tomar las decisiones adecuadas, Señor, que puedan dirigir de una manera clara, Señor, con una objetividad profunda, quiénes son los que realmente necesitan de estas ayudas, Señor. Permítenos también ser asertivos en el servicio, Señor, en la fidelidad que tú nos das, Señor, para poder expresar estos sentimientos a través de lo que nosotros podemos hacer hacia las demás personas, Señor. Es tiempo de que tengamos momentos de austeridad, Señor, que es lo que tú demandas en este tiempo, pero confiamos en que tú siempre estás sustentando todo, Señor. Gracias por todo, en especial por aquellos hermanos que están lejos, para que tú les sigas manteniendo, Señor, para que la esperanza que tú le diste a Noemí, a Ruth, Señor, permanezca en medio de nosotros también, Señor. Permítenos ser fieles y constantes en tus escrituras, Señor. No solamente porque estamos viviendo tiempos difíciles, nos acercamos a ti, Señor, sino porque debe ser algo que sentimos, que anhelamos, como ese creyente sincero, Señor. Queremos acercarnos a ti, vivir tu palabra, Señor, sentirla realmente y conocerla cada día más. Que aquellas personas que hasta ahora llegan, que quieren conocerte, Señor, permíteles que sean esas frases de alegría y de respaldo y de esperanza que puedan llegar a su corazón. Oramos en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por dejarnos que sea Dios quien nos dirige, quien nos orienta en estos momentos, y desearles feliz noche, que puedan reflexionar acerca de lo que Noemí en el libro que nos narra nos deja en esta noche, y recordarles que nos vemos el día de mañana nuevamente a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga en gran manera, mis hermanos. Hasta mañana.